Antes de empezar, aunque ya empezamos te pido que te suscribas, ya que como puedes ver muchos de ustedes ven el video pero no se suscriben, suscríbete, eso me ayudaría mucho. Continuemos con el video. Continuemos con la historia de Jack el Destripador, pero te recomiendo ver el primer vídeo para no perderte de nada. Continuemos. Montague John Druitt fue uno de los primeros sospechosos señalados por la policía. Abogado y profesor, Druitt se suicidó en diciembre de 1888, poco después del último asesinato. El inspector McNaughton lo consideró un fuerte candidato debido a su inestabilidad mental y al cese de los asesinatos tras su muerte. Sin embargo, no existen pruebas concretas que lo vinculen con los crímenes. Aaron Kosminski, un barbero polaco de origen judío que vivía en Whitechapel, es otro de los sospechosos más mencionados. Fue internado en un asilo psiquiátrico en 1891 debido a sus delirios paranoicos. Varios oficiales de policía de la época lo consideraron un sospechoso viable, y estudios modernos de ADN realizados en 2014 sobre una bufanda supuestamente encontrada en la escena del crimen de Catherine Eddowes han reavivado las sospechas sobre él, aunque estos resultados han sido ampliamente cuestionados por su metodología. Otro sospechoso prominente fue Michael Ostrov, un médico ruso con antecedentes criminales que fue internado varias veces en asilos por comportamiento violento. El inspector McNaughton lo incluyó en su lista de sospechosos principales, aunque la evidencia contra él es principalmente circunstancial. Una de las teorías más controvertidas vincula los asesinatos con la familia real británica. Según esta hipótesis, el príncipe Albert Victor, nieto de la reina Victoria y conocido como el Duque de Clarence, habría cometido los crímenes mientras sufría de sífilis cerebral. Otra variante sugiere que los asesinatos fueron parte de una conspiración masónica para encubrir un matrimonio secreto del príncipe con una mujer de clase trabajadora. Estas teorías, popularizadas por películas como From Hell, carecen de fundamento histórico serio. Entre los sospechosos más inquietantes está Francis Tumblety, un médico charlatán estadounidense que coleccionaba úteros y tenía un conocido odio hacia las mujeres, especialmente las prostitutas. Tumblety fue arrestado en Londres por delitos homosexuales durante el periodo de los asesinatos, pero huyó a Estados Unidos tras pagar una fianza. Algunos investigadores modernos lo consideran uno de los sospechosos más plausibles. El impacto cultural y mediático. Los crímenes de Jack el Destripador marcaron un antes y un después en la forma en que la sociedad percibía a los asesinos en serie y en cómo los medios de comunicación cubrían los crímenes violentos. Por primera vez en la historia, un caso criminal captó la atención masiva del público gracias a la prensa sensacionalista. Periódicos como The Star, The Daily Telegraph y especialmente The Illustrated Police News publicaban detalles escabrosos de los asesinatos, acompañados de ilustraciones dramáticas y teorías especulativas. Las ediciones se agotaban en horas, y la figura del misterioso asesino comenzó a adquirir dimensiones casi míticas en el imaginario colectivo. El caso de Jack el Destripador puso de manifiesto las profundas desigualdades sociales del Londres victoriano. Los crímenes ocurrieron en una de las zonas más pobres de la ciudad, y las víctimas fueron mujeres marginadas por la sociedad. Sin embargo, el terror llegó hasta los barrios acomodados del West End, donde las clases privilegiadas comenzaron a ver el East End no solo como un lugar de pobreza, sino como una amenaza potencial. Algunos historiadores señalan que el pánico desatado por los asesinatos aceleró ciertas reformas sociales y urbanísticas en el East End. El caso también provocó cambios en los métodos policiales, sentando las bases para procedimientos más sistemáticos de investigación criminal que se desarrollarían en las décadas siguientes. El legado cultural de Jack el Destripador ha trascendido su tiempo y se ha convertido en un elemento recurrente de la cultura popular. Cientos de libros, películas, series de televisión, videojuegos y cómics han recreado o reinterpretado los crímenes de Whitechapel. Desde El gabinete del Dr. Caligari, 1920, hasta From Hell, 2001, pasando por novelas como El último caso de Sherlock Holmes, de Caleb Carr, el mito de Jack el Destripador no ha dejado de crecer.
El East End londinense, ahora convertido en una zona de moda y gentrificación, sigue explotando turísticamente el legado de Jack el Destripador. Visitas guiadas por los escenarios de los crímenes, museos temáticos y tiendas de recuerdos perpetúan la fascinación macabra por un asesino que nunca fue capturado y cuya identidad sigue siendo uno de los grandes misterios criminales de la historia, el legado criminológico. Más allá del impacto cultural y mediático, el caso de Jack el Destripador supuso un punto de inflexión en la historia de la criminología. Por primera vez, las autoridades se enfrentaban a un asesino que parecía matar por motivos psicológicos más que prácticos o pasionales, anticipando lo que décadas después se conocería como el concepto de asesino en serie. El perfil psicológico de Jack el Destripador ha sido objeto de numerosos estudios. La brutalidad de los crímenes, las mutilaciones post-mortem y la selección de víctimas vulnerables sugieren un individuo con profundos trastornos psicológicos y un intenso odio hacia las mujeres, particularmente hacia las prostitutas. El conocimiento anatómico demostrado en las mutilaciones ha llevado a muchos expertos a sugerir que podría tener formación médica o experiencia en carnicería. Los métodos de investigación utilizados en el caso, aunque rudimentarios según los estándares actuales, sentaron precedentes importantes. El uso de fotografías de las escenas del crimen, la preservación de evidencias, los interrogatorios sistemáticos y los intentos de establecer patrones entre los diferentes asesinatos marcaron el camino hacia una criminología más científica. Uno de los legados más importantes del caso fue la creación del primer archivo criminal de la historia moderna, donde se recopilaron todos los documentos, testimonios, fotografías y evidencias relacionadas con los asesinatos. Este enfoque sistemático sentó las bases para los futuros departamentos de investigación criminal en todo el mundo. El caso de Jack el Destripador también impulsó avances en medicina forense. Los informes de autopsia realizados por los doctores Thomas Bond y George Baxter Phillips, que examinaron meticulosamente los cuerpos de las víctimas, son considerados pioneros en el campo de la patología forense. Sus observaciones sobre las heridas, el tiempo de muerte y las posibles herramientas utilizadas ayudaron a establecer estándares para futuros exámenes post-mortem. En la actualidad, el caso sigue siendo estudiado por criminólogos, historiadores y entusiastas. La figura del ripperólogo, investigador especializado en el caso de Jack el Destripador, ha surgido como un fenómeno único, con personas dedicando décadas de su vida a intentar resolver un misterio que ya tiene más de 130 años. El caso de Jack el Destripador permanece como uno de los grandes enigmas sin resolver de la historia criminal. A pesar de los avances tecnológicos en investigación forense y criminología, la identidad del asesino de Whitechapel sigue siendo un misterio que probablemente nunca se resolverá con certeza absoluta. Lo que queda claro es el profundo impacto que estos crímenes tuvieron en la sociedad victoriana y en generaciones posteriores. Jack el Destripador trascendió su condición de asesino real para convertirse en un símbolo del mal urbano, en una representación de los miedos más oscuros que habitan en las grandes ciudades. La fascinación que sigue ejerciendo este caso más de un siglo después nos habla de nuestra compleja relación con el crimen y el misterio. La figura de Jack el Destripador nos recuerda que, a pesar de todos nuestros avances científicos y sociales, algunas preguntas quedarán siempre sin respuesta, algunos misterios permanecerán impenetrables. Y quizás sea precisamente ese misterio insoluble lo que mantiene viva la leyenda, lo que nos sigue atrayendo hacia esas calles brumosas del Londres victoriano donde, durante unos pocos meses de 1888, el terror tuvo un nombre que todavía hoy resuena en nuestras pesadillas, Jack el Destripador. Eso ha sido todo, espero haya sido interesante para ti espectador, cuéntame en los comentarios sobre quién quieres que hable, nos vemos en el próximo vídeo.